Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que estamos estudiando y hemos estado estudiando durante todo este trimestre este tema muy interesante que pues llega casi al final y es sobre lección sobre la vida de Jacob. Muy bien. Y esta semana, nuestra última lección de este trimestre, tenemos un tema muy interesante que lleva por título Esperanza para el remanente de Israel. Muy bien, ya hemos estudiado la vida de Jacob, todas las situaciones que él tuvo que pasar y todas las cosas que pues prefiguran las cosas que van a acontecer. Muy bien, así que vamos a tratar de entender qué es lo que esta lección nos quiere hablar. Para esto quiero invitarte a que vayamos juntos en la palabra de Dios a leer el libro de Salmos capítulo 20 y ahí vamos a leer el verso número 1. Salmos capítulo 20, verso número 1. Y ahí nos dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos esta mañana por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad y que su buen espíritu pueda guiarnos. Quede con nosotros aquí, con aquellos que nos ven donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y lo que vamos a estudiar durante esta última semana del trimestre es lo siguiente. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 148. Y nos dice así: como Jacob, luchad en oración, agonizad. Muy bien, ya vimos la experiencia de Jacob, qué es lo que le estaba pasando. Bueno, así como él, también se nos insta a nosotros a que tengamos esta misma situación. Muy bien. Así que vamos a ir entonces a nuestro estudio del día de hoy, nuestra primera pregunta, y en el primer apartado nos dice así: un testimonio final. ¿Y qué mensaje final dio Jacob a sus hijos? Muy bien, estaba en los últimos días. ¿Cuál fue ese mensaje final y también especial, ¿no? ¿Cuál fue ese mensaje? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios en el siguiente párrafo que está en el libro de Génesis, capítulo 49. Y ahí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Leamos cómo nos dice allí. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os sucederá en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Muy bien. Entonces Jacob estaba en sus últimos días y él les llamó para que ellos se juntasen. Muy bien. Y les dijo lo que les iba a pasar en los días venideros, lo que vendría después. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre ese evento específicamente. En Patriarcas y Profetas, página 238, nos dice así: mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él, esto es, sobre Jacob, y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Por eso que los llamó, le dijo: júntense conmigo, les voy a decir lo que va a venir, lo que va a pasar más adelante. Pero veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Uno después de otro mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Así que a cada uno le fue diciendo lo que iba a pasar, qué es lo que pasaría con cada hijo, qué es lo que pasaría con sus descendientes, y que estos hijos se convertían en tribus, y estas tribus tendrían un futuro, pero le fue describiendo cada uno de ellos qué es lo que iba a pasar. Muy bien, vamos a continuar y mira cómo dice ahora este párrafo de Dones Espirituales, tomo 3, página 172 y página 173. Jacob no tenía ningún sentimiento de resentimiento hacia sus afligidos hijos, pero Dios, mediante el espíritu de profecía, elevó la mente de Jacob por encima de los sentimientos naturales. En sus últimas horas, los ángeles estaban a su alrededor y el poder de la gracia de Dios brillaba sobre él. Muy bien, recuerden que él había pasado muchas vicisitudes, muchos problemas con el comportamiento de sus hijos, con la actitud que ellos habían tomado, con las cosas malas que ellos habían hecho, pero no tenía resentimientos.
Sin embargo, Dios le inspiró las palabras que él les iba a decir acerca de el porvenir de ellos. Muy bien, pero continuemos y veamos ahora qué nos dice este siguiente párrafo. Mismo material es: sus sentimientos paternales le habían llevado a expresar en su último testimonio solo expresiones de amor y ternura, pero bajo la influencia de la inspiración pronunció la verdad, aunque fuera dolorosa. Muy bien, entonces aquí él manifestó lo que iba a pasar. ¿Pero qué es lo que iba a pasar? A veces cuando se tiene que decir las cosas se dice y a veces es una cosa muy difícil, ¿no? Pero Dios le inspiró para hablar estas cosas. ¿Qué es lo que les habló? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame a leerla. ¿Cómo reveló la petición final de Jacob la forma en que la poderosa gracia de Dios había tocado asombrosamente el corazón del patriarca en relación a su primera esposa, a la que una vez había odiado? Muy bien, recuerde que por inspiración profética les estaba diciendo las cosas que iba a pasar, pero él está cerca de morir. Muy bien, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que muchos de los problemas que él vivió, las dificultades de sus hijos, fueron provocadas por los celos de la esposa y por él haber aceptado tener pues más de una esposa. Muy bien, ya dijimos que todas estas cosas están fuera de lugar, no son correctas. Sin embargo, ¿cómo había cambiado su vida en estos últimos momentos de su tiempo en relación a la esposa que él había odiado en el principio? Veamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Leamos lo que dice Génesis capítulo 49 y ahí vamos a leer el verso 28 al verso número 31. Y dice así: estas son las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Bendijo a cada uno con la bendición apropiada. Luego les mandó: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en Canaán, la que Abraham compró con el mismo campo de Efrón hitita, para heredar su sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su esposa. Y allí sepulté yo a Lea. Muy bien. ¿Qué es lo que había pasado? Recuerden que en ese tiempo muchas personas tratan de citar la palabra de Dios para decir: mira, la poligamia, el Dios que hace estas cosas. Recuerde que por sus generaciones, Abraham, Isaac y ahora Jacob o Israel, ahí se sepultaron ellos, muy bien, y ahora le toca a él hacer ese mismo trabajo. Pero dijo: ahí sepulté yo a Lea. Esto es la esposa verdadera, muy bien, la primera esposa. Por cierto que él cometió pues las cosas que no debía haber cometido, pero él reconoce en sus últimos momentos que esta es la esposa, su verdadera esposa. Muy bien. Y él había comprendido finalmente pues esta situación que por mucho tiempo le trajo dificultades. Recuerden que él amaba más pues no a Lea, sino a Raquel. Sin embargo, en sus últimos momentos él comprende que su esposa realmente es Lea. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Por hoy vamos a hacer una oración para terminar. Acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que ahora que hemos leído estas cosas podamos entenderlas, podamos ver que aunque el ser humano comete errores, Dios tiene misericordia y aún sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal forma que podamos entender su voluntad, aceptarla y así vivirla. Bendíganos, bendiga a cada uno que nos vio y nos escuchó, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.